Dios les bendiga, mis amados televidentes. En esta mañana queremos darle gracias primeramente a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos permite de estar una vez más con ustedes aquí en este programa del Canal 38, que es Unidos en el Amor de Cristo. Y queremos invitarle a que se quede en esta tarde, el cual vamos a estar tocando un tema pero muy interesante, familiar. Y quiero saludarles, soy el pastor Jorge Stickler de la Iglesia de Cristo Tabernáculo de Fuego en Ciudad Juárez de los Ministerios Llamada Final. Y nosotros estamos ubicados allí en el 354 calle Anáhuac, Colonia Partido Romero. Y si usted gusta llamar mientras que estamos nosotros impartiendo esta enseñanza, llámenos para oración, llámenos para sus peticiones al número 915-532-8518, 915-532-8518. Y estarán allí nuestras hermanitas atendiendo su necesidad, su petición. Ahí está mi amada esposa Leticia Stickler y está nuestra hermana Tania Estrada también, que estará allí atendiendo las líneas telefónicas para su necesidad. Y si tiene algún amigo, alguna persona que necesite una palabra de Dios, quédese con nosotros. Quédese en esta mañana y reciba, abra su corazón, porque el Señor va a estar hablando a su corazón, a su vida, y transformará su vida de una manera especial. Y bueno, y hoy tengo el privilegio y la bendición de tener a un hijo amado en la fe aquí conmigo, y es una bendición. Yo quiero que él se presente en esta mañana, hermano. Sí, amén. Es un placer, un privilegio total, un gran gozo poder estar aquí con mi pastor y con sus servidores atendiendo a este estudio, esta palabra que se va a impartir. Y creemos que la palabra es poder de Dios, creemos que puede hacer cosas maravillosas. Hemos visto que el Señor ha restaurado a través de su palabra y por medio de ella todas las cosas permanecen. Así es que quiero saludarles a todos cordialmente y gracias por estar sintonizando con nosotros y prestarnos de su tiempo y atención para aprender juntos de la palabra de nuestro Señor. Amén, pastor. Amén, amén. Pues bueno, vamos a introducirnos con un tema hoy muy interesante. Le digo, si usted tiene allí un cuaderno, un lápiz, una pluma, apunte las citas, porque vamos a estar hablando de un tema bien interesante titulado Invasiones de atmósferas que invaden tu hogar. ¿Qué es lo que se mueve en los aires? ¿Qué es lo que afecta a las familias? ¿Qué es lo que afecta a todo aquello que es congregacional? Que puede ser un hogar, puede ser un ministerio, puede ser una iglesia, puede ser un trabajo, ¿verdad? Porque en las atmósferas el apóstol Pablo dice que se mueve un principado, una potestad de los aires que afecta la mentalidad del ser humano y lo distorsiona, llevándolo a cometer actos ilícitos, actos pecaminosos y manifestaciones, ¿verdad? A través de esto que se mueve en los aires. El libro de Efesios habla allí en el capítulo 2, donde vamos a estar nosotros introduciéndonos en la bendita palabra y vamos a estar dándole un cuerpo a este sermón, enseñanza. Por eso le digo, si usted tiene allí un lápiz, tiene un cuaderno, es muy importante que usted apunte, porque dice que por falta de conocimiento en mi pueblo es destruido, es llevado a una cautividad. Y hemos estado hablando en los programas pasados del poder de la mente, y también hemos hablado del diseño de la mente de Cristo, el original diseño, y podemos hoy continuar un poquito con estos mensajes de restauración, de bendición, de salvación, cristocéntrico, y para que la vida sea restaurada y regenerada en Cristo Jesús. Y quiero empezar allí en Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire. Y luego dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en la pasión de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Fíjese, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el verso 4 dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En el verso 7 dice, a fin de poder mostrar a los siglos venideros la sobreabundancia, riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo habla a los efesios y les enseña una naturaleza pasada que ellos habían vivido, o quizás podemos aplicarnos a nosotros una naturaleza que antes vivíamos antes de venir a los pies de Cristo. Mucha gente hoy en día dice, ¿cómo cambiaste? ¿Cómo fue que tu vida cambió? Quiero decirle que nosotros no tenemos la potestad de cambiar solos, sino que Cristo Jesús es el que cambia a través de una renovación de la mente, una renovación del espíritu y una restauración del cuerpo y el alma. Entonces aquí habla el apóstol Pablo en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 2, que hay un principado que es una potestad que se está moviendo en los aires, que esa nos tenía cautivos antes a nosotros, y que esa cautividad nos llevaba a la desobediencia a Cristo, nos llevaba a una condenación eterna, a una perdición. Pero dice que cuando la misericordia de Cristo Jesús aparece, entonces es cuando el Señor, derramando un don que es gracia, vino y nos salva y nos trae una regeneración bien poderosa. Pero fíjese que el apóstol Pablo allí mismo, porque quiero decirle que en el libro de Efesios, en el capítulo 6 también habla, en el capítulo 6, en el verso 10, habla Pablo de algunas cosas que se mueven en los aires, y dice en el verso 10, dice, por lo demás fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, estar firmes contra las insidias del diablo. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, o sea, en los aires. Y luego dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo esto, estéis firmes. Entonces, el Espíritu Santo incita a Pablo a que hable de estas cosas. De hecho, cuando Pablo suelta esto a los efesios, quizás había judíos, había griegos, había otras personas que oían esta clase de enseñanza de Pablo y decían, bueno, pues este verdaderamente está loco, porque cuando usted ve la Torá no trae, hermanos, lo que habla de potestades, de principados, de espíritus, todo eso no habla los originales, pero Pablo en revelación del Espíritu Santo lo empieza a soltar, porque veía a los efesios que carecían de discernimiento, de cómo poder defenderse ante las cosas espirituales que nosotros no apercibimos y no vemos. Y cuando nosotros vemos que Pablo les empieza a enseñar que hay principados, potestades, huestes, dice que en las regiones celestes se está hablando en los aires, y eso es atmósfera.
Es una atmósfera que viene y ataca, ya sea, como le dije, hogares, personas, congregaciones, ministerios, y trae destrucción. Y nosotros a veces no nos damos cuenta por naturaleza, con un espíritu natural, no nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo y nos preguntamos, pues, ¿por qué mi hijo cayó en drogas? ¿Por qué mis familias se hicieron tan alcohólicos? ¿Por qué mis hijos están en prostitución? ¿Por qué se hizo de esta manera? ¿Por qué mi hogar se empezó a destruir? Bueno, pues de eso queremos hablarle en este día y queremos llevarle al conocimiento de lo que es una casa, por qué los espíritus atacan los hogares, por qué los espíritus destruyen lo que es la familia, por qué hay disfunción en las familias en estos tiempos. Hermano Iván, ¿nos puedes compartir algo de lo que estamos hablando? Amén, con todo gusto. Es un tema de suma importancia porque le voy a dar mi perspectiva. Si yo cometo errores o veo ciertas cosas en el transcurso de lo que yo he vivido, lo que he pasado, me gustaría saber que hubiera hecho algo diferente para poder cambiar el rumbo de lo que estoy llevando. Entonces, esto es lo que se nos está predicando hoy en día, poder identificar atmósferas las cuales vienen a atacarnos meramente a nosotros, meramente a lo que amamos, meramente a los que nos rodean y a todo aquello que queremos nosotros que prospere. Por eso es importante saber reconocer e identificar si estamos entrando o atrayendo aún alguna atmósfera que pueda ser de destrucción, que pueda ser con un fin no bueno para nuestra vida o para alguien que nos acompañe también. Y mucha atención, mucho ojo, como decía nuestro pastor, tomar notas sobre todo esto, porque aquí se descifra dónde operan este tipo de atmósferas y qué es lo que las atrae. Cosas que nosotros podríamos estar haciendo, cosas que podríamos dejar de hacer si queremos en realidad terminar con este tipo de atmósferas destructoras. Amén. Y bueno, pues para todo ello tendríamos nosotros que ir a las raíces, ¿verdad? Raíces desde el principio, ¿verdad? Y una de las raíces más fuertes que nos enseña la Biblia es cuando Israel estuvo cautivo 400 y pico de años, digamos 30 años en Egipto, donde toda la atmósfera allí era una atmósfera adversa, donde adoraban pues dioses paganos, imágenes, estatuas, y la doctrina y la enseñanza, la instrucción que ellos recibían allí era acerca de la muerte, acerca del ocultismo. De hecho, hemos dicho que había sacerdotes de las ciencias ocultas que manifestaban algún poder, ¿verdad? Que el mundo oscuro, de oscuridad les otorgaba. De hecho, hubo una competencia en contra del siervo Moisés cuando Moisés llega y pide la liberación de Israel. Pero cuando Dios los saca de ese cautiverio de Egipto, del imperio egipcio, bajo el imperio del faraón, la Biblia nos narra y nos dice que el Señor los saca con mano fuerte, enjuicia esas potestades y libera al pueblo de Israel. Pero Israel iba cautivo todavía en su mentalidad. Dios tuvo que trabajar en su cuerpo, su alma y su espíritu. De hecho, el Señor tuvo que permitir que hubiera cierta destrucción de ciertas generaciones por la contaminación que ellos llevaban. Entonces, la Biblia nos enseña que una vez que ellos cruzan el Mar Rojo, empezó una formación, porque cuando cruzan el Mar Rojo, empieza lo que es las conquistas, ¿verdad? De los 31 reyes que conquistaron las naciones, los lugares, pero también empieza una enseñanza y una estancia en paradas de desiertos. Entonces, cuando el Señor los saca de Egipto, ¿verdad? Entonces salen de Ramsés y dice que ellos empiezan a acampar. Allí en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 37, dice, y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot. Dice, unos
600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Entonces esto nos enseña que allí en Sucot, la palabra Sucot significa choza, significa casa, significa tejabán, y bueno, nos enseña que Sucot es una habitación. De hecho, Sucot significa tabernáculo. ¿Y cuál fue el propósito de llevarlos a un desierto, al desierto de Sucot? ¿Verdad? Porque también está el de Pihairot, está otros desiertos que cuando usted los descodifica, usted se da cuenta que hay un lenguaje de Dios espiritual trabajando el alma de Israel, que es aplicable a nuestra vida, como el Señor nos deja estos nombres. Cuando los desciframos nos damos cuenta cómo Dios trabaja en el alma del ser humano, cómo trabaja Dios en su pueblo, porque estaba trabajando a Israel. Y todos los nombres tienen un significado en el hebreo y en el griego, donde a nosotros nos revela el deseo y la voluntad de Dios. Cuando estos hombres llegan a Sucot, lo que Dios quería enseñarles es que ellos ya no eran una casilla o un tejabán, sino que ya Dios los sacó de Egipto para que ellos fueran un templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu habitara. Les quiso enseñar que ellos eran un tabernáculo donde se ministraba la presencia de Dios. Y ya no tan solo eran un tejabán, una choza, sino que ya ellos entendieran que eran una casa habitable donde el Espíritu Santo quería habitar, Iván. Amén. Y con esto, pastor, quisiera explicarle aquí a nuestra audiencia de qué es una casa. Amén, porque Amén. hablamos de estas cosas y meramente cuando decimos casa pensamos en el lugar donde vivimos. Y en parte viene siendo eso, pero vamos a leer aquí. Dice, una casa es la vivienda en una necesidad básica para todo individuo. Es el lugar de refugio que se necesita para protegerse, resguardarse de las inclemencias del tiempo, preservar su intimidad y en la mayoría de los casos representa el lugar de asentamiento no solo de individuos, sino de núcleos familiares. Entonces, una casa puede ser algún individuo o puede ser algún núcleo familiar, porque no meramente se refiere a una familia, sino que a veces estas atmósferas que atacan casas y nos atacan individualmente, causando una rotura en la estructura familiar y así destruirnos poco a poco. Nos lo explicaba el pastor al inicio del programa, como también estas atmósferas operan en iglesias, operan en ministerios. Solo quería abrir aquí lo que es una casa en la perspectiva que tenemos que ver, así como lo explica también 1 Pedro 5. Dice, también vosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, fíjate, Iván, si la Biblia dice que nosotros debemos de ser una casa espiritual, el propósito de Dios de sacar a Israel y meterlo a Sucot fue una escuela, una enseñanza para poderlos hacer ellos entender que ya no eran una casa natural, ¿verdad? Donde vivían oprimidos, esclavizados, porque la esclavitud nos habla de esclavitud de drogas, esclavitud de brujería, esclavitud de prostitución, esclavitud de violencia, esclavitud de tantas cosas. Eso nos habla la esclavitud. Entonces, cuando ellos salen, les quiso dar a entender el Señor que ya no iban a ser esas casas donde habitara todo tipo de espíritu inmundo, donde habitara todo espíritu que invadiera todo espíritu de destrucción en ellos, sino al serlos a Sucot, les quiso enseñar que ellos iban a ser una casa espiritual, es lo que está diciendo Pedro. Por eso Pedro refiere a eso. Ahora, el propósito de que les hiciera una casa espiritual, el Señor también les habla allí que para un sacerdocio santo, ¿verdad? Amén. Entonces el sacerdocio ya es una función espiritual, ya cambiaría la atmósfera destructiva a una atmósfera edificativa, una atmósfera de bendición, donde ellos iban a aprender un oficio, cómo
cómo moverse en el mundo espiritual, porque mucha gente no sabe cómo moverse en el mundo espiritual. Aún creyentes, a veces pensamos que el mundo espiritual es llegar y reprender y esto y todo. No, no, tiene su seriedad, tiene su cuidado el mundo espiritual cuando tú aprendes cómo se mueve. Por eso Pablo les dijo a los efesios lo que se estaba moviendo en los aires. Pablo les dijo a los efesios también que había un principado en los aires y eso se mueve y llega e invade. Entonces estos israelitas traían una invasión de tanta idolatría, traían invasión fíjese, de ciencias ocultas, de magia, de brujería. Bueno, usted se ha de recordar que cuando Moisés los lleva al monte Sinaí, cuando él sube, bajó y ya estaban idolatrando a un becerro, ¿verdad? En la figura de Baal, porque eso es lo que ellos estaban enseñados. Dios lo que los lleva a los desiertos es para regenerar su mente, para renovar su mentalidad y restaurar sus vidas de una manera tremenda. Por eso cuando nosotros vemos que una casa es una necesidad, Amén. pero ¿quién habita en esa casa? Hablando tanto una casa física como una casa espiritual que somos nosotros. ¿Qué es lo que está moviéndose? ¿Qué es lo que está causando de generación en generación? De que hay maldiciones brincándose de generación en generación. Quizás tenga que aparecer un Moisés y traer liberación a esa casa. Hablando tanto una casa física como una casa espiritual, porque aquí el propósito de que Pedro nos dice también vosotros como piedras vivas, ya no muertas, sino dice ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y no cualquiera sacrificio, dice aceptables a Dios por medio de Cristo. Entonces, la semana pasada hablamos de la voluntad de Dios aceptable, la buena voluntad y la perfecta. Entonces, ¿cómo puede venir esa regeneración sino verificando esa voluntad de Dios a través de una mentalidad regenerada, Iván? Amén. Sí, ahorita que mencionaba eso, pastor, sabe que suena muy familiar, como a veces vemos, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Y vemos el libro del Éxodo y solamente lo hojeamos tal vez porque no le hallamos tal vez un propósito muy fijo, algo que nos pueda ayudar, pero viendo aquí, digamos que nosotros fuéramos esa nación que sacaron de la tierra de Egipto para un propósito, para edificar una casa espiritual. Eso es, mi amado hermano, lo que el Señor quiere hacer con nosotros y ha hecho con muchos de nosotros y lo va a seguir haciendo porque esa es su divina voluntad, que de todo lo que le ha dado el Padre, nada se pierda, porque nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de su Padre. Y sabe que como todas estas cosas que arrastraba Israel desde Egipto hacia donde iban, a veces nosotros mismos arrastramos esas cosas, aunque no vivamos ya cerca de nuestra familia, nos llevamos tradiciones, nos llevamos gustos, nos llevamos disgustos, nos llevamos tal vez un carácter, tal vez algo que nos hace daño, algo que nos evita poder fomentar una buena educación, por decir en nuestros hijos, por decir en nuestra pareja. ¿Por qué? Porque tal vez pensamos a veces de que, bueno, pues es que así lo hacía mi abuela, así lo hacía mi papá, así lo hacía mi madre, y luego entonces eso a veces nos acarrea cosas negativas. Y por eso es importante nuevamente poder identificar estas cosas y ver qué es lo que hay dentro de mi casa, qué es lo que yo estoy poniendo dentro de mi casa y adornándola, o sea, qué hay dentro de mi ser, si es algo que me está contaminando o es algo que me está edificando, para, como decía aquí el apóstol Pedro, poder ofrecer un sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio, claro, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Interesante, Iván. Y fíjate que ese punto que tocaste, por eso, si te fijas cómo los de Israel llevaban, ¿verdad? Y batalló Moisés mucho, por eso hay muchos creyentes batallando en las iglesias, dentro de las congregaciones, dentro de las casas espirituales, para desarrollarse, porque todavía vienen esclavizados en su mentalidad. Es que así fue mi mamá, así fue mi papá y así soy yo. Entonces, es una esclavitud que se tiene que romper. Es una atmósfera que viene siguiendo
de generación en generación a esas familias, quizás congregaciones, denominaciones, ministerios enteros. Y creo que nosotros debemos de entender que el Señor nos llamó a libertad, no a seguir siendo esclavos, hermanos, y esclavos de la religión, esclavos del legalismo, esclavos del fariseísmo, ni esclavos doctrinales, ni denominacionales, sino que el Señor ya dice, nos hizo libres, no hay griego, no hay judío, no hay escita, no hay libre esclavo, todos somos uno en Cristo Jesús. Pero cuando Pedro habla aquí del sacerdocio santo, de la casa espiritual, esto nos da a entender que lo que debe de haber sobre nosotros ahora siendo creyentes. Pero quiero ver lo siguiente, que por no entender lo que sale de nuestra boca y de nuestros pensamientos o nuestras acciones, actitudes, de lo que nuestros hogares se llenan, porque a través de nosotros soltar tantas cosas a veces en nuestras bocas salen, porque Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritus y son vida. O sea, es un espíritu y es vida. Entonces quiere decir que dentro de nosotros, cuando nosotros salimos, sacamos palabras, pueden ser palabras de edificación, pero también pueden ser palabras de maldición. Por ejemplo, si en un hogar siempre se está maldiciendo, o al niño se le dice una maldición, o al joven se le trata de maldiciones, como esa palabra del toro, ¿verdad? Del buey, pero con la G. Hay mucha gente que se trata así dentro de los hogares, o muchas cosas que estamos soltando dentro de los hogares, dentro de las iglesias, que a veces estamos con negatividades y estamos creando una atmósfera. Nuestras actitudes cuando nos presentamos, estamos soltando una atmósfera, y tenemos que entender que lo que sale de nuestra boca, eso es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón es donde habitan todas estas cosas negativas. Ahora, veamos pues qué está invadiendo nuestros hogares, hermanos. ¿Qué es lo que a veces está allí? Y hay una escritura en Números 32, 31, y bueno, vamos a volver después de un video musical con estas hogares, de lo que puede estar hoy destruyendo quizás una casa, quizás una persona, quizás una congregación, un ministerio o una denominación. Pero no te desprendas, sigue con nosotros, háblale a un amigo, una amiga, a un hermano, una hermana, e invítalo para que se quede con nosotros. Y volvemos en breve después de este video musical. Bueno, Dios les bendiga una vez más, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar atentos a la enseñanza, a la instrucción. Y bueno, estamos hablando de las atmósferas que invaden el hogar, lo que puede estar sucediendo en la casa, en el ministerio, en un lugar congregacional, y está muy interesante. Este es tu amigo y tu hermano Pastor Jorge Stickler, y es un placer estar con ustedes. Pero no dejen de llamar a la línea de oración al 915-532-8518. Llámenos, hermanos, y pongan sus peticiones. Allí hay hermanas que están ahí atendiendo su necesidad, y queremos bendecirles a través de esta enseñanza que hemos hablado, la importancia de entender y comprender las Escrituras a través del Espíritu Santo. Y bueno, estábamos hablando de cómo estas atmósferas llegan y se poseen sobre las casas, y vamos a ver pues qué clase de atmósferas pueden invadir nuestras casas. Y vamos a darle lectura, hermano Iván, allí en Números 32, 31, si es tan amable y quieres tomar la palabra. Amén. Amén. Y dice en el libro de Números 32, 31, y respondieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, diciendo, como el Señor ha dicho a vuestros siervos, así haremos. Nosotros cruzaremos armados en la presencia del Señor a la tierra de Canaán, y a la posesión de nuestra heredad quedará con nosotros de este lado del Jordán. Y Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Manasés, el reino de Sehón,
rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, con sus territorios, y las ciudades de la tierra circunvecina. Y los hijos de Gad construyeron a Dibón, a Tarot, Aroer, a Tarot Sofán, Hazer, Jocbejá, Bet Nimra y Bet Arán, ciudades fortificadas y apriscos para las ovejas. Y los hijos de Rubén construyeron a Hezbón, Elialé y Kiriataim. Usted tal vez se preguntará, bueno, pues todos estos nombres, ¿qué significan? Muchas de estas son casas y es lo que vamos a estar viendo y explicando a través de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante reconocer estas casas y su significado? Para poder descifrar qué es lo que viene a nuestra vida o qué es lo que hay dentro de nuestra alma, porque ¿quién puede entender al corazón sino Dios? ¿Quién más que Dios para que nos revele a través de su palabra qué es lo que puede haber en nuestra casa afectándonos de una manera no muy placentera para que nosotros así podamos ser alguien aceptable ante nuestro Dios? Amén, pastor. Amén, amén. Y bueno, en esta escritura aparecen dos clases de casas, porque la palabra Bet quiere decir casa, como Bethelem o Betel o Betsaida, ¿verdad? Son casas de misericordia, casas de pan. Entonces la palabra Bet nos habla que es casa, pero aparecen dos nombres que es Bet Nimra y Bet Arán. Entonces aquí dice que estas fueron dos casas que aparecen allí que nos hablan, hermanos, de algo muy interesante. Por ejemplo, la primera casa que puede estar invadida de una atmósfera o un lugar o una congregación, fíjese lo que dice aquí, que la palabra hebrea en los códigos hebreos, en el diccionario Strong, dice que la palabra Bet Nimra es la palabra hebrea 1039, está codificada en el 1039, y esta palabra nos habla de casa del leopardo. Entonces usted dirá, pues, ¿qué está diciendo el hermano? ¿Cómo que casa del leopardo? Eso dice el original, porque tiene una aplicación espiritual. Hay otra derivación del hebreo que es el 5246, que es Namer, que se deriva de Nimra. Y esta palabra nos habla que es una raíz que no se usa, pero que significa propiamente filtrar, o está implicado o se comparece con así dice manchar por goteo. Entonces dice leopardo, dice por sus manchas o por el leopardo. Entonces esta casa nos habla de una atmósfera, hermanos, de gente que tiene manchas espirituales, manchas de pecado. Porque si nosotros vemos, si me busca Zacarías capítulo 3, hijo, por favor, había un sacerdote llamado Josué, donde sus ropas estaban sucias. Ahora, la Biblia habla que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia preparada. Entonces es interesante cómo la palabra Nimra o Namer nos habla de manchar o de gotear o estar manchado. Es una casa donde hay mancha y esa mancha tiene que ser limpiado. ¿Nos lees Zacarías? ¿Qué dice, hijo? Capítulo 3, pastor. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, repréndete el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado por el fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Fíjese qué interesante. Ahí había un sacerdote, un ministro, uno que estaba funcionando en la presencia del Señor, pero que estaba el ángel, pero también estaba Satanás acusándolo. Entonces, ¿de qué nos habla la ropa? Sino de la conciencia,
sino del alma, del espíritu manchado delante del Señor. Ahora, si usted se da cuenta en ese libro de Zacarías, habla que lo primero que le quitan, le cambian al sacerdote es la mitra, es decir, que le regeneran la mente, le limpian los pensamientos, porque muchas veces nosotros estamos manchados por la clase de pensamientos que a veces son concupiscencias que bajan al corazón y las manifestamos en un acto de pecado. Entonces, primero es iniquidad y luego se vuelve ya un pecado. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que hay casas que están invadidas por atmósferas de pensamientos de perversidad, quizás perversidad sexual, perversidad de hurto, perversidad de engaño. Entonces todo eso mancha el alma del ser humano, mancha su conciencia. Hay conciencias que no están limpias y están manchadas delante del Señor, y eso trae destrucción a un hogar, Iván. Así es, el pecado definitivamente aleja al hombre de Dios, y nosotros como su creación debemos hacer un esfuerzo para acercarnos más, porque hay algo, sea donde sea que estemos, hay algo dentro de nosotros que siempre nos va a traer de vuelta al Padre. Hay algo que no nos deja estar en paz. Aun cuando nosotros hacemos algo malo, dice Pablo que aquello que no quiero hacer lo hago y aquello que hago hacer no lo hago. Así es. Entonces a veces unos de nosotros así estamos en relación al pecado. Y quiero regresar aquí a la escritura de Efesios capítulo 2 para recordarle lo que dice aquí. Capítulo 2, verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Así es que aún estando en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué poderosa palabra nuestro Señor nos ha dejado, y nos recuerda que aún estando muertos en aquellos delitos y en aquel pecado, aún estando manchados nosotros, Él nos amó, y con ese amor fue por el cual se entregó. Y dice también en el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 28, dice: estas cosas sucedieron en Betania, otra casa, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, pastor. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Y Él quitó nuestras manchas, ¿verdad? Pero en el transcurso del caminar, alguien dijo que el pecado nos envuelve tan fácilmente, es decir, se ensucia nuestras vestiduras. Y fíjese que si se ensucia, tiene que haber una limpieza, hermanos, una limpieza constante. Y eso es la administración de la palabra de Dios, tan poderosa. Por eso un hogar que es ministrado con la palabra de Dios tiende a cambiar, tiende a ser limpiado, tiende a ser regenerado. Y nosotros, hermanos, pues tenemos esa bendición, ¿verdad? Y a través también de la Santa Cena que cada primer domingo del mes tomamos, que renovamos nuestros pactos con el Señor, confesamos nuestros pecados y todas esas cosas nos regeneran, nos limpian. El Señor nos dejó la oración también para limpiarnos, el arrepentimiento principalmente, el ayuno, la oración, todas esas cosas, todas esas armas que el Señor nos dejó para que nosotros fuéramos regenerados, amados hermanos, que las familias fueran transformadas, que todo aquello que el enemigo ha traído por medio de una atmósfera que está trastornando no tan solo hogares, sino la sociedad entera. Porque una de las cosas que trastornó, imagínense en el huerto del Edén, la atmósfera que se vivía cuando Dios bajaba y visitaba a Adán y a Eva y los instruía, les enseñaba. Pero una vez que la serpiente habla a la mentalidad de Eva, trastornó esa atmósfera que había tan linda, tan pacífica, tan edificante, tan espiritual, la trastornó en algo, en un caos terrible. Entonces vemos cómo allí empieza la disfunción del ser humano, ¿verdad? Porque se manchó de pecado, cayó en transgresión, pero no tan solo manchó sus almas, sino que trastornó la atmósfera del Edén, que es la sociedad.
y también trastornó la cultura. Esa atmósfera pudo afectó la cultura que ahora estamos viendo, las culturas, cómo afectan, cómo trastornan la vida del ser humano. Entonces, todo ello, hermano, nos lleva a esto. Entonces, y las manchas del pecado, Cristo Jesús las puede quitar por medio de abrirle nuestro corazón, por medio de una regeneración de nuestra mente. Pero la segunda casa que aparece allí es la casa de Harán, Bet Harán. Y esta palabra Harán nos habla, hermanos, en el Hebreo 10:27, que es Bet Haram, y es casa de altura. Entonces, Bet Haram es un lugar en el Jordán que esta casa nos habla de las actitudes o manifestaciones de altivez que a veces caen sobre algún lugar de arrogancia, de soberbia. Por ejemplo, ministerios altivos, ministros altivos, un empleado altivo, una casa altiva, con soberbia, con tantas cosas que la atmósfera cambia inmediatamente cuando tú te topas con una clase de estas personas. Amén, hermano Iván. Sí, amén. Es esta atmósfera, bueno, en los matrimonios se vive muy seguido. Y duele decirlo porque es algo que tal vez es una batalla diaria, ¿no? Cuando alguno de nosotros tal vez hace algo que a la pareja le molesta, entonces nosotros no reconocemos nuestro error y creamos en sí una atmósfera de altivez, una atmósfera de soberbia que poco a poco va dañando el núcleo familiar, como lo que estábamos hablando. Algo muy similar pasa con nuestro Señor Jesucristo cuando hemos venido a sus pies. Hay veces que nos habla la palabra de Dios y corta hasta el tuétano del hueso y discierne los pensamientos del corazón, que cuando nos confronta, como dice Isaías 40, dice, suena tu trompeta y declárale su pecado, como así a veces nos confronta la palabra duramente, y nosotros al tomar esa casa de soberbia no reconocemos nuestro error, no reconocemos tal vez algo que hayamos hecho que haya lastimado a Dios o a nuestro hermano. Amén. Y es donde cosas negativas suceden en nuestro ambiente porque creamos una atmósfera negativa. Entonces, nuevamente son espíritus que habitan en las regiones celestes que en cuanto usted o yo abrimos una puerta, ellos entran y quieren tomar control y posesión de la situación para que nosotros no seamos bendecidos. ¿Ven, pastor? Cierto. Y qué tremendo es, ¿verdad? Cuando nos golpea la altivez, nos golpea tremendamente porque el altivo crea altivo, el soberbio produce gente soberbia, porque mucha de lo que cae como el orden de la cabeza cae sobre el cuerpo. Imagínate, si hay un pastor altivo, las ovejas van a ser altivas. Si hay un pastor humilde, las ovejas tienen que ser humildes por consecuente, aunque esto se manifiesta de repente según también el ambiente que haya sido creado. Pero por eso la educación espiritual hacia nuestra regeneración o nuestra restauración nos enseña el Señor Jesucristo a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Eso quiere decir que muchas de las personas no hayan descanso espiritual o físico por la actitud de altivez que hay a veces en nosotros. Ahora, lo que se está dando mucho en estos años son en los ministerios que a veces, gracias mi hermana, que a veces nosotros procreamos de pensar que somos los mejores, que somos nosotros los que amasamos el pan, y nos olvidamos que el que amasa el pan aquí se llama Jesucristo. Entonces, vamos rapidito porque nos quedan, creo que algunos minutos para entrar en las peticiones, pero vamos rapidito con la tercera casa. Y la tercera casa es Bet Jesimot. Y la palabra Bet Jesimot es la palabra 10:20 del hebreo, y esta es la casa del desierto, Iván. Aleluya. Casa del desierto. Entonces está interesante. Entonces, casa en donde aquí en esta casa hay una atmósfera de prueba tras prueba tras prueba. Se habla y se hace dentro de ella, hermanos, de puras pruebas.
Entonces fíjese qué tremendo. Isaías 49:19 dice, en cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tus tierras arruinadas, ahora será ciertamente demasiado estrecho para los moradores, de tus devoradores estarán muy lejos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que cuando nos habla casa de desiertos, los desiertos nos hablan de prueba y de formación. Y hay gente que vive en un hogar de prueba tras prueba que si la Biblia dice, hermanos, que te goces en la prueba y obviamente hay situaciones donde es difícil gozarse, ¿verdad? ¿Quién se va a gozar cuando hay luto, cuando hay pobreza, cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad? Pero la Biblia dice que la prueba produce esperanza en nosotros, pero hay gente que se la vive quejando porque siempre están en pruebas y en luchas y en esa clase de atmósfera, igual. Sí, amén. Pues cómo no tocar esta casa, ¿verdad? Tan importantísima, porque ¿cuántos de nosotros no pasamos una prueba o un proceso que a veces nos quiere quebrar y a veces pensamos que es para desalentarnos, sino que es al contrario, pastor, para poder hacernos más fuerte, para poder ver qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, a ver si habíamos de guardar los estatutos de Dios o no? Como en manos del alfarero, como barro en manos del alfarero dice que somos y a veces hay ciertas imperfecciones que el Señor, como el alfarero, quiere remover de esta vasija, de este vaso, para poder nuevamente ofrecer un sacrificio aceptable y agradable a Y Dios. aparte que Dios permite la prueba, hijo. Dios permite la prueba porque Deuteronomio capítulo 8 dice, te pasé por el desierto, un inmenso desierto, para mostrarte, para enseñarte, para que tuvieras necesidad. Deuteronomio capítulo 8 nos enseña que verdaderamente es permisivo de parte de Dios porque muchas veces existen, pero también a veces el enemigo mismo nos mete al desierto, pero también el Espíritu Santo nos lleva al desierto como llevó a Jesús, donde el enemigo trató de ministrar el alma de Jesús, sin embargo Jesús se mantuvo en lo que está escrito. Amén. ¿Nos das lectura en Deuteronomio unos versículos? Sí, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 dice, todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Qué tremendo. Entonces Dios a veces permite. Y te digo, recordarás cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y allí Jesús ayunó 40 días, 40 noches y tuvo hambre, pero el enemigo se le manifiesta y quería que Jesús cediera del ayuno. Pero es formación, porque de allí empezó Jesús su ministerio. Muchas veces Dios va a permitir. Elías corrió en un desierto cuando de repente sintió aquella altivez Elías y dice, yo soy el único profeta que ha quedado. Y Dios le dijo, espérate Elías, quedan 7,000 reservados que no han doblado sus rodillas a los Baales. Quiere decir que a veces cuando viene la altivez, ¿verdad? Dice el proverbio, viene la caída. Antes de la caída viene la altivez. Pero aquí vemos a un Elías que decía, yo soy el único que ha quedado de tus profetas. Y Dios le dijo, no, quedan 7,000. Quedan todavía 7,000 personas que tienen el mismo propósito escrito en su corazón, en su alma y su cuerpo y su espíritu. Entonces, ¿qué decía Elías cuando corría en el desierto? Basta ya. Yo no soy mejor que mis padres. Él tuvo que reconocer, él tuvo que humillarse y Dios le enseñó a él, le enseñó cosas tremendas. Entonces, qué tremendo. Nos quedan 5 minutos y vamos con el otro desierto. Con la otra atmósfera, discúlpame. Sí, número 4. Dalo, hijo. Ok, la cuarta atmósfera se llama Bet Peor. Bet es casa y peor, así como lo escucha peor. Del hebreo, la palabra hebrea 10:47. Y dice casa de Peor, lugar al este del Jordán, Bet Peor. Dice que una deidad que se adoraba allí, fíjese, en esa casa, Bet Peor. Dice, entonces esta casa se mueve una atmósfera de degradación que por medio de las maldades van de mal en peor, como dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 5, verso 14.
Después de esto, Jesús salió en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Y aparte de que peor quiere decir brecha, o sea, se abre una brecha más grande, ¿verdad? Y 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, dice, y especialmente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué tremendo, ¿verdad? La palabra peor nos habla también como en Lucas 11:23, ¿verdad? Dice, el que no está conmigo contra mí está, y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa, ¿de dónde salí? Imagínense, ahí está una atmósfera terrible. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada, o sea, cuando se fue el espíritu, la atmósfera cambió, regresa y trae otras. Dice, entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y dice, entrando, moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que al principio. Entonces, eso es lo que nos habla, hermanos, una atmósfera que va empeorando, depravada, va degradando, va empeorando. Y la última casa es Bet Aván, casa de vanidad, y no se diga la vanidad, ¿verdad? El hebreo nos habla del 10:04, del 10:07, y esta es casa de vanidad, es Bet Aván, y esta casa está llena de atmósfera de vanidades. ¿Y qué es la vanidad? Es el orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y conocido por ellos. Entonces, es tremendo, hijo, es tremendo. La atmósfera se están destruyendo. Esta clase de personas, de gente, de congregaciones, de ministerios, de culturas, de sociedades, porque no nos damos cuenta de lo que se está moviendo. Pero bueno, nos quedan 2 minutos, Iván, y nos lees rápidamente, a veces están escritas por atrás, nos lees rápidamente las peticiones para que podamos orar por ellos. Amén. Das la vuelta, por favor, cuando... Sí. Ok, vamos a darle lectura. Pues cuánta necesidad hay, ¿no? Sí. Cuánta necesidad. Y dice que si el Hijo es libertar, entonces seréis verdaderamente libres, y lo creemos en nuestro corazón. Amén. Dice, por favor, orar sanidad por el pastor Tadeusz Bowden. Está hospitalizado con oxígeno. Amén. Por el pastor Bowden. Dice, Emelina Aguilar por su hijo, por liberación del alcoholismo, por sanidad, de Rosalía Muñiz. Dice, por su nieta Irma Salvación y necesita sanidad en el esófago. Sea libre de todo examen declarado de recibir sanidad total, en el nombre de Jesús. Dice, por Estela, tiene 86, su hermana Rosalía, que salga pronto de ese problema que le pusieron una prótesis cuando se quebró un hueso, y Estela sea fortalecida. Irma por su nieta, por salvación. Así rapidito. Sí, Luis por su cuñada María, salvación y sanidad total. Amén. Por sanidad de su rodilla, por sanidad de cáncer, el Señor lo reprenda, aleluya. Oración por sus hijos de Hortensia. Nicole pide oración para que se arreglen los problemas de salud. Jesús por sanidad. Rosalinda Carmona por sanidad. Sanidad de sinusitis para de su hija. Nos quedan unos segundos, vamos a orar rápidamente y vamos a ponerlos aquí. Al cabo, ya sabemos que Dios conoce su necesidad. Padre, pon tu mano aquí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos, Señor, por estas necesidades de salvación, de sanidad, de restauración, de liberación, y te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Amén, amén, y que Dios te bendiga.